Muy buenos días, hermanos, hermanas, amigos que nos escuchan todos los domingos en esta programación, El Pregonero de la Verdad. Eh, Hoy un servidor, Miguel Cabrera, como todos los domingos, estamos llevándole a ustedes una porción de la palabra de Dios, todos los domingos de 9 a 10 de la mañana. Vamos a tener una oración para dar el inicio formal, como de costumbre, a esta su programación, El Pregonero de la Verdad. Padre, gracias por la oportunidad que me ha dado de poder estar ante eh, esta programación. Padre, te ruego que tú nos dirijas, te ruego que tú nos enseñes, nos capacite, nos instruya, pero sobre todo, Señor, nos ayude a poder hablar de tu palabra, a poder transmitir un mensaje, a poder, Señor, transmitir lo que tú quieras, Señor, que otros escuchen. Bendícenos, Señor, en esta hora y te rogamos, Padre eterno, que tu compañía y la compañía de tus santos ángeles siempre estén con nosotros. Bendice a cada uno de aquellos que estarán escuchando esta programación y esperamos que las palabras salidas de acá puedan ser, Señor, como un bálsamo para su alma. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, buenos días. Hoy estamos transmitiendo solo por la plataforma de Facebook. Y vamos, según lo que dice el tema, que ya ustedes pueden visualizar, ¿verdad? La oración de Jesús. La oración de Jesús. Pero antes de, vamos a iniciar con una parte en el capítulo número 16 del Evangelio de Juan. Capítulo número 16 del Evangelio de Juan. Vamos a ver allí una partecita que se encuentran en los últimos versos de dicho capítulo. En los últimos versos de dicho capítulo vamos a ver allí una partecita. Comenzamos en el verso número 25. Dice: estas cosas os he hablado en figura. La hora viene cuando ya no os hablaré por medio de comparaciones, sino claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, porque el mismo Padre os ama, ya que vosotros me habéis amado a mí, y habéis creído que yo salí de Dios. ¿Verdad? Aquí hay algo muy interesantísimo que nos habla la palabra, ¿no? De hecho, el mismo maestro nos está hablando aquí. ¿Qué nos dice? Él está diciendo en una reunión que tiene allí con su círculo más íntimo, con sus colaboradores más cercanos, dice: estas cosas os he hablado en figura. O sea, ya el Señor venía hablándole en figuras, venía hablándole en parábolas, ¿verdad? Sin embargo, ya había llegado la hora, o llegaría la hora, cuando no hablaría de esa manera, sino que hablaría claramente como él mismo lo dice. Ya no hablaré, dice, por medio de comparaciones, sino claramente os comunicaré, dice, os anunciaré acerca del Padre. O sea, darle a conocer al Padre. Ustedes recuerdan que hay unas citas bíblicas que se encuentran en los evangelios que dice que nadie conoce al Padre sino el Hijo, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y aquel a quien Él lo quiera dar a conocer. O sea, el que conoce al Padre es porque Cristo lo da a conocer. Nadie lo conoce. Nadie lo conoce íntimamente, nadie lo conoce personalmente. Aquel que llega a conocer al Padre es por medio de Cristo que lo llegamos a conocer, ¿verdad? Pero nadie conoce bien al Hijo, ¿verdad? Sino que el Padre lo dio o lo da a conocer. Muy bien. Dice: en aquel día pediréis en mi nombre, dice Cristo, en aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, ¿ah? Dice Cristo.
porque el mismo Padre os ama, ya que vosotros me habéis amado a mí y habéis creído que yo salí de Dios. Allí está hablando en un término de nacimiento. O sea, ellos habían creído que Cristo había salido de Dios. No dice allí que yo salí del cielo o que yo vine del cielo. Dice yo salí de, hablando de un individuo, hablando de una persona, en este caso su padre. ¿Verdad? Ya han creído esto. ¿Por qué él dice esta cosa? Porque ellos habían creído ya de que Cristo sí era el Hijo de Dios. Y es algo muy importante de que la gente entienda esto, de que la gente crea esto. De hecho, Cristo constantemente buscaba en que las personas creyeran tal cosa. ¿Qué tal cosa? Que Cristo era el Hijo de Dios. De hecho, se lo dijo a Nicodemos en aquella reunión que tuvo Nicodemo con Cristo fuera de la ciudad. Una noche que Nicodemo fue y quería hablar con Cristo. Bueno, ¿qué le dice el Señor? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Note lo que le dice Cristo. Que ha dado, hablando de sí mismo, que ha dado, ¿verdad? Su Hijo unigénito para todo aquel que en Él, ¿en quién? ¿En quién crea? En Cristo. No se pierda, en ese Hijo unigénito. Entonces note que a Cristo le busca a Nicodemo que crea de que el Hijo de Dios es aquel que envió a la tierra a salvar al mundo. Es importante. Lo mismo hizo con Marta, la hermana de Lázaro. Le dice, ¿crees esto? Y ella le responde, sí, creo. Creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios que iba a venir al mundo. Pero también lo hizo con los apóstoles. Ustedes recuerdan aquella ocasión, Mateo 16 para ser específico. Esa ocasión cuando Cristo le pregunta a ellos, ¿qué dicen la gente que soy? Y ellos les responden, bueno, uno dice que era Juan el Bautista, otro dicen que era Elías, otro dicen que era Jeremías, o otro de los profetas. Y Cristo le pregunta, ¿y vosotros? ¿Y ustedes? ¿Qué decís que soy? Y ahí Pedro, hablando por medio, ¿verdad? O Dios hablando por medio de Pedro, le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿verdad? Pero eso no es una invención de Pedro. Eso no es una palabra de Pedro para quedar bien delante de su maestro, por decir algo porque no encontraba otra cosa que decir. No, para nada. Allí Cristo entonces dice algo bastante importante y significativo. ¿Qué dice Cristo? Bienaventurado Simón Pedro, esto no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que estás en los cielos. O sea, la revelación de aquella palabra que expresó Pedro no era una revelación cualquiera, sino era la revelación del Padre por medio de Pedro, ¿verdad? Y afianzando, ¿verdad? Las palabras, o la fe más bien, de los demás discípulos. O sea, soportando la base de la fe de ellos. Pero en esa ocasión habló por medio de Pedro, pero en otras ocasiones habló él de manera directa. ¿En qué momento? En el momento en que Cristo fue bautizado, él lo expresa allí y dice, este es mi Hijo amado, en él me complazco. Pero en Mateo 17:5 vamos a encontrar algo muy importantísimo. ¿Qué cosa? Cuando Cristo sube con 3 de los apóstoles al monte de la transfiguración, ¿verdad? Se le llama así porque fue en el lugar que Cristo fue transfigurado. En ese lugar el Padre vuelve y le habla y le dice, este es mi Hijo amado, a él oíd. O sea, nuevamente vuelve y le habla. O sea, era importantísimo que los apóstoles entendieran, ¿verdad?, firmemente, lo creyeran, de que Cristo era el Hijo de Dios. Y aquí Cristo, en el verso 27, le está diciendo algo muy significativo. Ya llegando la hora, ¿verdad?, de que Cristo fuera ya a Jerusalén y lo prendieran, o sea, lo arrestaran, y bueno, la muerte.
sea, ya había llegado prácticamente su hora. Estaban muy cerca de estos días. Repito el verso 27. Porque el mismo Padre os ama, ya que vosotros me habéis amado a mí, y habéis creído que yo salí de Dios. Dice el verso 28, salí del Padre, nací, es lo mismo, este salí es lo mismo que decir nací del Padre, de nacimiento, de engendramiento. Y esto va consono con Hechos 13:33, perdón, y con Salmos 2:7 también, cuando dice, yo te engendré hoy. Entonces, dice el verso 28, salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y vuelvo al Padre. Sus discípulos le dijeron, ahora hablas claramente sin figuras. O sea, ellos allí entendieron exactamente qué era lo que Cristo quería decirle. Su mente comenzó a abrirse, comenzó a expandirse, en el sentido de comenzar a entender las cosas que hasta ese momento la tenían prácticamente nublada. Verso 30. Ahora entendemos que sabe todas las cosas, dicen ellos, y no necesita que nadie te pregunte. Por eso creemos que has venido de Dios. Miren que ellos no dicen, por eso creemos que ha venido del cielo, refiriéndose a un lugar, sino a una persona. Ha venido de Dios. Respondió Jesús, ¿ahora creéis? Le pregunta Cristo. La hora viene y ha llegado ya, en que seréis esparcidos por cada uno por su lado, y me dejaréis solo, pero no estoy solo, porque el Padre está conmigo. El Padre constantemente estuvo con Cristo, nunca lo dejó solo. Desde el mismo momento en que Cristo vino a esta tierra, todo momento el Padre estuvo con Cristo, en ningún momento lo dejó solo. De hecho, Dios estaba reconciliando el mundo consigo mismo. Verso 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero tened buen ánimo. Yo he vencido al mundo. O sea, porque Cristo ha venció al mundo y seguirá venciendo. Así nosotros podemos ser vencedores por medio de Él. Podemos ser vencedores con Él. O más bien, Él nos hace vencedores. ¿Verdad? Sin Él nada podemos vencer. Sí. Sin Él nada podemos vencer. Pero Cristo le consuela y le termina hablando aquí de que en el mundo tendréis aflicciones, pero en Él tendremos paz, o tendríamos paz, ¿verdad? Porque Cristo sabía lo que se avecinaba. Cristo sabía de que en el momento de dificultades, todo aquel que hasta ese momento le había profesado su amistad, su compañía, su lealtad, en ese momento, ¿verdad?, de dificultad lo iban a dejar solo. Y tal cual así sucedió. ¿Cuándo? En el momento en que allá en el monte del Getsemaní fueron y arrestaron a Cristo, cuando los apóstoles vieron que Cristo se dejó amarrar, ¿verdad?, se dejó apresar y no se defendió, no hizo un milagro, no utilizó su poder divino para defenderse, para zafarse, para vencer a los soldados. Sencillamente, que dijeron, sálvense quien pueda. Y cada quien corrió por sus lados. Y desde ese momento nadie estuvo con él. Nadie. En el momento en que Cristo estaba siendo interrogado ante Anás y Caifás, ustedes recuerdan, allí la gente se mantenía distante. Y aquellos que lo conocían, pues solamente dos se acercaron allí. Juan y Pedro. Y Juan estaba en un rincón aparte, donde nadie le hiciera ningún tipo de frente. Y Pedro, pues cuando lo reconocieron, ligándose con la gente, y hablando de una manera de que no lo reconocieran, que no era costumbre en él ni de su maestro hablar, pues sencillamente lo negó, incluso hasta con maldición, con palabra que no era de su costumbre pronunciar. Lo negó.
¿Para qué? Para que no lo involucraran con él y no quería correr la misma suerte. Cristo aquí ya lo había profetizado. Dice, la hora viene y ha llegado ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado. Cada quien tomó su camino y se fue. Pero en el momento en que Cristo lo llevan al lugar donde iba a ser crucificado, ¿verdad? En el momento que él va cargando esta cruz, todo ese trayecto, todo ese camino, sin embargo, allí ninguna de esa gente estaba cerca con él. Nadie apareció para ayudarle a cargar la cruz. Todo el mundo se esparció, todo el mundo ¿verdad? Se fue. Inclusive, el único que obligaron, de hecho, a que le ayudara con aquella cruz pesadísima que llevaba a Cristo, fue alguien que ni siquiera lo conocía. Alguien que había escuchado de la palabra de Cristo, de la obra que él había hecho, del milagro que había hecho de resucitar a Lázaro. Había escuchado de su fama, ¿verdad? De su poder milagroso, y él sintió cierta necesidad de conocer a este personaje, a este hombre, ¿verdad? A este individuo que sí podía hacer estos milagros, y se apareció allí para conocerlo. Era tiempo de Pascua, fiesta de la Pascua, ¿no? Pero qué contraste de lo que había escuchado y lo que ahora observa. Al Cristo milagroso había escuchado, aquel que tenía poder de sacar demonios, de sanar personas, de resucitar personas. Sin embargo, ahora lo ve subyugado, ¿verdad? Lo ve ahora cayendo bajo el peso de un madero, bajo el peso de una cruz, y tratado allí como el principal de los malhechores, José de Sirene. Pero sin embargo, este fue el único que pudo ayudar a Cristo a cargar esa cruz. Cristo, observando todo este escenario que se avecinaba, que iba a ser bien complejo, bien difícil, no solo para él, por el paso, el camino que tenía que transitar, sino también por sus discípulos, que iban a ser escandalizados, iban a ser esparcidos, iban a sufrir incluso después de su ascensión. Cristo entonces hace, observando todo esto, distante, ¿verdad? Y cercano a la vez, entonces hace provisión para ellos. De hecho, cuando Pedro le dijo que estaría con él donde quiera que fuera, incluso hasta la muerte, Cristo se lo dijo: antes de que el gallo cante 3 veces, 2 veces me habrá negado 3. O sea, tú me negarás, ¿no? Sin embargo, dice, Satanás ha pedido tu vida para zarandearla, mas yo he orado por ti para que tu fe no falte. Y en el momento en que Cristo lo están interrogando, que Pedro lo negó, allí entonces entra en ejecución, vamos a decirlo así, esta oración de Cristo por él, pero no solamente por él, sino también por los demás apóstoles, por los demás discípulos, por las mujeres que constantemente lo acompañaban, aquella viuda que proveían para el ministerio, pero aquellos que venían posterior. Pero en el caso de Pedro, en vez de tomar la decisión que tomó Judas, que fue de eliminarse, quitarse la vida, Pedro se fue otra vez al lugar donde Cristo había orado, al Getsemaní, y allí lloró y oró y se arrepintió de haber hecho aquello, de haber negado a su maestro, ¿verdad? Pero Pedro se levantó de allí restaurado. Entonces Cristo hace una oración, ¿verdad? Una hermosísima oración para darle fuerza cuando le falte a sus discípulos en cualquier circunstancia, en cualquier momento. Y esta oración se encuentra en el capítulo 17 del Evangelio de Juan. Y de verdad le insto a aquellos que hasta ahora no lo han leído, hasta ahora no lo han tomado en cuenta, o no se han detenido a ver con detalles esta oración, su significado, su importancia, el poder que engloba allí esta oración. Yo le insto a que lo hagan. De hecho, vamos ahora de manera rápida, ¿no? Porque el tiempo es limitado. De manera rápida vamos a analizar un poquito
esta oración de Cristo, ¿verdad? Tiene muchos ingredientes, si así podríamos llamarle, que debemos de tomar en cuenta, que debemos observar, que debemos analizar. Y comenzamos en el verso número 1. Verso número 1 dice: después de hablar estas cosas, Jesús levantó los ojos al cielo y oró diciendo: Padre, ha llegado la hora, dice, glorifica a tu Hijo, para que Él te glorifique a ti. Dice, Padre, ha llegado la hora. ¿Cuál hora había llegado? La hora de que ya debía, ser entregado, como Él mismo lo dijo, en manos de pecadores. Dice el verso 2, así como le diste poder sobre todo hombre, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Importante texto. Ustedes recuerdan de que muchos religiosos hoy en día, defendiendo quizás cierta creencia o suposiciones, o defendiendo su posición de mantenerse quizá en ciertos cargos, ¿verdad? Ciertos dirigentes, para no ser reemplazado quizás y mantener muchas mentes cautivas, dicen que a Dios no se le puede conocer. Constantemente, yo lo he escuchado un sinnúmero de veces, y yo sé que usted quizá en algún momento lo ha escuchado también, que a Dios no se le puede conocer. Y como obviamente así lo dicen, así lo enseñan, pues no existe ningún esfuerzo de parte de esta persona de llevar al individuo a que escudriñe profundamente la palabra de Dios, que sí llegue a conocer a Dios. Porque están contradiciendo de manera directa la palabra de Dios. Sí, el mismo Cristo está diciendo que la vida eterna, que es lo que buscamos en este camino, si no estamos buscando eso, dejemos esto. De hecho, sabemos que muchos no están buscando eso, muchos están buscando riqueza. Muchos utilizan las religiones, utilizan la Biblia, utilizan a Dios, utilizan la palabra de Dios, toman a Cristo como escudo para enriquecerse, ¿verdad? Para lucrarse, para adquirir poder terrenal, para adquirir poderes sobre otros individuos, ¿verdad? Sin embargo, el Señor no ha llamado a eso. El Señor sí quiere que tengamos poder, pero el poder de Él. ¿Pero para qué? ¿Para usarlo a nuestra forma, a nuestra manera, para nuestros intereses, para dañar a otros? No, el Señor quiere que tengamos ese poder, que estemos listos para Él poner ese poder en nosotros, y es para actuar, para accionar en favor de otros, en favor de su causa, en favor de la salvación de otras personas, no en beneficio propio. Y de hecho, cuando actuamos en favor de otros, ¿verdad? Cuando buscamos la salvación de otro, pues yo me estoy beneficiando. Esto me está ayudando a mí a acercarme más a Dios, a acercarme más al reino celestial. Entonces, Cristo lo está dejando bien claro aquí, cuando dice que la vida eterna depende. Dice, y esta es la vida eterna. Esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. O sea, de ahí depende la salvación, de conocer a Dios, ¿verdad? De conocer a Cristo, de conocer al Padre y conocer a su Hijo. No hay otra. Esa es la salvación, de allí depende. Y si entonces hoy en día, como nos dicen que a Dios no se le puede conocer, entonces estamos perdidos. ¿Ah? De antemano estamos perdidos si a Dios no se le puede conocer. Pero Cristo vino a revelar a Dios. Entonces le estamos llamando mentiroso. Estamos negando la palabra de Dios. De hecho, Cristo es la imagen del Dios invisible. Cristo vino a revelar al Padre. Y conocemos al Padre en Cristo. Entonces, si no le creemos a Cristo, en vano es nuestro caminar en este trayecto, ¿no?, de la historia de nuestra vida cristiana.
¿sí? En vano es. Estamos perdiendo el tiempo. Pero no. Vamos a escuchar no lo que dicen esa persona de que a Dios no se le puede conocer, sino escuchar la palabra de Cristo, que son fieles y verdaderas. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Sin embargo, hay otra cita que se encuentra en el Antiguo Testamento, si mal no recuerdo, creo que en el libro de Jeremías, cuando dice que Dios se deleita en que se le conozca y se le entienda. ¿Ah? El Señor se goza en que el ser humano, el individuo, la persona, ¿verdad?, se detenga a conocerle y a entenderle. ¿Cómo nosotros conocemos a Dios? Escudriñando su palabra, ¿verdad? Conociendo a Cristo, su ministerio. Y el ministerio de Cristo no comenzó en Mateo, ¿verdad?, en los evangelios, cuando Él vino a la tierra como humano. No, el ministerio de Cristo comenzó desde el cielo. Pero para nosotros, aquí en el Edén, en Génesis, según la Biblia, en Génesis, ya Cristo pone en marcha su ministerio para salvar a la raza humana. ¿O ustedes no recuerdan que Adán y Eva lo cubrieron con pieles de cordero? Ya Cristo estaba comenzando su ministerio, anunciando la venida del Mesías. Ya se había puesto en marcha ese ministerio. Cuando Cristo fue a salvar a Lot, ¿verdad?, a Sodoma y a Gomorra, ¿no? Que se quedó allí intercediendo, o más bien Abraham intercediendo ante él por las gentes justas que entendía Abraham que se encontraban en esas ciudades. El mismo Cristo en persona. Y un sinnúmero, cuando comenzamos a escudriñar en la Biblia, vamos a encontrar innumerables ocasiones que Cristo estuvo presente, llevando a cabo Él de manera personal, ¿verdad?, la redención de la raza humana. Y así lo está haciendo hoy en día, ¿verdad?, levantando personas en diferentes lugares. Él mismo está llevando a cabo la obra final de este mundo, preparando personas, levantando personas, levantando individuos en diferentes lugares, escudriñando la palabra, buscando, conociendo a Dios y conociendo a Cristo, porque andan buscando la salvación con temor y temblor. O sea, entonces vamos a adherirnos a este grupo que el Señor está levantando en diferentes partes del mundo, en el mundo entero, ¿verdad?, con inquietudes, escudriñando para conocer a Dios y para conocer a Cristo, porque de allí depende la vida eterna. Seguimos. Verso número 4. Yo te he glorificado en la tierra, dice Cristo. He acabado la obra que me encargaste. Ahora, Padre, dice verso 5, glorifícame a tu lado con la gloria que tuve junto a ti antes que el mundo fuera creado. O sea, aquella gloria que Cristo tuvo junto al Padre en el cielo, antes de que este mundo existiese, antes que Él lo llevara a la creación, ¿verdad? Él le está pidiendo que lo glorifique, ¿verdad? Que lo glorifique, ¿verdad?, antes que el mundo fuera creado. Y aquí hay una enseñanza muy buena para aquellos que dicen que Cristo existe cuando nació de María, que Cristo es hijo de Dios porque Dios lo engendró en María. Totalmente negativo. Aquí mismo Él lo está expresando. Glorifícame a tu lado, dice, con la gloria que tuve junto a ti antes que el mundo fuera creado. O sea, ya Él existía mucho antes de haber creado este mundo. Ya él existía. De hecho, el mundo fue llevado a cabo, la creación de este mundo fue llevada a cabo por Él. Por Él, ¿verdad? Él fue el ejecutor de la creación. Él fue quien materializó el diseño perfecto de su Padre de este mundo. Y no solamente de este mundo, sino también de todo cuanto existe en el universo, ¿verdad?, de todo lo creado. Entonces, verso 6, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Dice Cristo que ha manifestado el nombre del Padre a los hombres, aquello que el Padre le dio a Él, ¿verdad? Aquello que el Padre le llevó a Cristo, aquello que Él le dio para que Cristo lo salve, ¿no?
Dice, eran tuyos, dice Cristo, me los diste y guardaron tu palabra. Es importante esto, guardar la palabra de Dios. Cuando decimos algo contrario a lo que ya Dios ha manifestado, no estamos guardando su palabra. No, la estamos rechazando. Le estamos llamando mentiroso. Cuidado con esto, ¿verdad? Sigue diciendo, ahora han conocido que todas las cosas que me diste provienen de ti. Todas las cosas. Solamente a los hombres, a las gentes que el Padre se lo dio. No. Todas las cosas. No dice algunas. O parte de ella. No. Todas las cosas. Dice que provienen de Él, del Padre. Porque les he dado las palabras que me diste. Y ellos las recibieron, ¿no? Han conocido que realmente salí de ti, le dice Cristo. Han creído que tú me enviaste. O sea, han creído que yo soy enviado por ti, que yo soy el Mesías, que yo soy tu hijo, salí de ti. Importante esto. Cuando nosotros decimos que Cristo existe desde el mismo momento que existe el Padre, entonces estamos negando las palabras de Dios cuando dice que ese es su Hijo. Ese es mi Hijo amado. Estamos negando la palabra de Cristo cuando decimos que Dios es su Padre y que Él es su Hijo. Y cuando dice que Él salió del Padre, que Él salió de Dios, le estamos negando. ¿En qué sentido estamos negando la palabra? Porque negamos de que Cristo sea su Hijo. Ningún hijo es de la misma edad de su papá. Tan sencillo como eso. ¿O es que algunos de ustedes que me están escuchando tienen la misma edad de su padre? ¿Tienen la misma edad que su papá? Podremos ser más altos de tamaño, de estatura, pero nunca tendremos su misma edad. Podremos vivir más años que ellos, pero en ningún momento vamos a pasar la edad de ellos. Jamás. Podamos quizás adquirir más experiencia porque vivamos más años, pero nunca vamos a ser mayores que ellos o de la misma edad que ellos. Jamás. Jamás. Esto es antinatural. Esto no se concibe en ninguna mente, ni humana ni divina. Por lo tanto, Cristo aquí le dice bien claro a ellos, ¿verdad?, de que Cristo es su Hijo y el Dios es su Padre. Sigue diciendo, ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque son tuyos. Todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío, y en ellos soy glorificado. Yo no estoy más en el mundo, dice Cristo. Yo voy a ti. Yo voy a ti, pero ellos quedan en el mundo. Padre Santo, le dice Cristo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. ¿En cuál nombre? En el nombre del Padre, en ese nombre que me has dado, para que sean uno, como lo somos nosotros. Guárdalos en tu nombre, y en ese nombre que me has dado. Porque dice, mi nombre está en él. Si ustedes recuerdan allá en Éxodo, cuando le dijo a Moisés, mi ángel irá delante de ti, no le seas rebelde, porque él no perdonará tu palabra, porque mi nombre está en él. El nombre de Dios en Cristo, su autoridad, su poder, ¿verdad? Entonces, para que sean uno, como lo somos nosotros. ¿En qué sentido Cristo y el Padre eran uno? Así Él quería que los apóstoles fueran uno como ellos. ¿En qué sentido? En el sentido que el mismo propósito que hay en el Padre es el mismo propósito que tiene Cristo. El mismo plan del Padre es el mismo plan de Cristo. El mismo amor, ¿verdad? El mismo espíritu, el mismo propósito. Todo lo que es del Padre y lo que tiene el Padre y lo que quiere el Padre y lo que Él hace es lo mismo que hace su Hijo. La misma naturaleza, ¿verdad? La naturaleza divina es la misma que tienen ambos. Dice,
Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que se cumpliera la escritura. Ahora voy a ti, hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo completo en sí mismo. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció. ¿Por qué? Porque el mundo odia la palabra de Dios. El mundo no quiere saber de la palabra de Dios. De hecho, está en contra de los designios divinos, del mandato divino, de su ley, de su mandamiento. No quiere saber de esto porque le es contradictorio. Dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y dice Cristo, santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Entonces, note aquí la exaltación que Cristo hace a la palabra de Dios. Y no es para menos, pues es su palabra, ¿no? Su palabra es veraz, su palabra es verdadera, su palabra es fiel. Por lo tanto, su palabra es la verdad. Y le dice Cristo, santifícalo, o sea que por medio de la palabra de Dios, nosotros podemos ser santificados. ¿En qué sentido y cómo? Obedeciendo fielmente la palabra de Dios. Allí vamos forjando, el Señor va forjando un carácter en nosotros muy parecido al carácter de un varón perfecto, llámese al del Hijo del Dios viviente, ¿ya? Al carácter de Cristo. Y ese carácter es que debemos permitir que Dios forje en nosotros para poder heredar la vida eterna. Dice allí, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo, de la misma forma, de la misma manera, ¿verdad? Por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. No ruego solo por ellos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Y es importante, ¿verdad?, saber de que nosotros, usted que me está escuchando, yo que le estoy hablando, ¿verdad?, también estoy dentro de esta oración que hizo Cristo. Ustedes están dentro de esta oración que hizo Cristo, que dijo Cristo. Aquí en este verso lo confirma. ¿En qué sentido? Dice, no ruego solo por ellos. ¿Por cuáles ellos? Por los discípulos, sino también por los que han de creer en mí, por las palabras de ellos. O sea, también nosotros que hemos creído en Cristo, por la palabra de los apóstoles, también somos santificados, somos guardados. También nosotros estamos dentro de esa petición que Cristo le está haciendo a su Padre. También debemos ser santificados, ser guardados, ¿verdad?, ser guiados por Dios. Dice, no ruego solo por ellos, sino también por aquellos que han de creer en mí por la palabra de ellos. O sea, la palabra de Dios ha venido corriendo de generación en generación y seguirá corriendo hasta el fin del tiempo. Seguirá corriendo hasta el fin del tiempo. Verso 21. Para que todos, ¿cuáles todos? ¿Solamente los apóstoles? No, todo aquello que han de creer en Cristo. Dice, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Mire qué interesante. Cómo el Padre y Cristo son uno. Y en esa unidad, Cristo ruega de que también nosotros seamos uno en ellos. ¿En qué sentido? En el sentido interesante que lo dice en Juan 14, verso 33. ¿Qué dice Juan 23? Juan 14, 23, que nos dice, respondió Jesús, el que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y habitaremos en él. Entonces, ese vendremos, ese habitaremos en él, no es nada más y nada menos que la omnipresencia de ellos. Cuando digo de ellos, me refiero a Dios y Padre y a su Hijo Jesucristo, por medio de su Espíritu en el creyente.
su espíritu, o el Espíritu Santo en el individuo. Cristo y el Padre comparten ese Espíritu Santo. Por lo tanto, ellos tienen esa unidad perfecta. Y hay una unidad tan perfecta entre ellos que no es perceptible ninguna separación. No de individuo, no como persona, sino en todo lo demás. Está claro entender de que son dos individuos, ¿verdad? Son dos personas. De hecho, Cristo está aquí en la tierra orándole, en este capítulo que estamos leyendo, orándole al Padre que físicamente se encontraba en el cielo, pero en espíritu se encontraba en Cristo. Cristo lo dijo, lo leímos en el capítulo 16, donde dice, pero no estoy solo, porque el Padre está conmigo en tiempo presente. Está conmigo, dijo Cristo. En ese momento, Cristo aquí en la tierra humano, el Padre estaba con él por medio de su Espíritu Santo. Interesante. Nos dice entonces, seguimos leyendo, verso 22. Yo les di la gloria que me diste, dice Cristo. Yo les di la gloria que me diste para que sean uno. ¿Cuál gloria? ¿Cuál gloria? Ustedes recuerdan que Cristo estaba rogando en el verso 5 de que lo glorificara con aquella gloria que tuvo junto a él antes que el mundo fuera creado. Entonces ahora Cristo dice, yo les di la gloria que me diste para que sean uno, así como nosotros somos uno. Ustedes recuerdan que cuando el Pentecostés, los apóstoles recibieron un poder y todos estaban unánimes, ¿verdad? Todos hablaban y todos entendían la misma lengua, ¿verdad? Todos tenían un mismo propósito, porque habían recibido el poder de lo alto, el derramamiento de ese poder, ¿verdad? Para que ellos actuaran cónsono a la palabra de Dios, según la voluntad de Dios, según la voluntad de Cristo. Dice, yo en ellos. Oh, interesante. ¿Cómo es que Cristo, siendo un individuo igual que los apóstoles, iba a estar en ellos, dentro de ellos? ¿Cómo así? ¿Cómo era posible eso? Dice, yo en ellos y tú en mí, dice Cristo. Bueno, el Padre en Cristo lo podemos entender perfectamente. El Padre por medio de su Espíritu en Cristo. Pero ahora Cristo siendo una persona, ¿cómo iba a estar en los apóstoles? Interesante. Ya Juan 14 lo dice. Dice, y vendremos a Él y habitaremos en Él, ¿verdad? Por medio del Espíritu, por medio de su Espíritu Santo, ¿verdad? Y si nos vamos a la carta de Gálatas, vamos a encontrar allí la respuesta que hemos estado buscando, o la respuesta a esta interrogante. Vamos a ir a Gálatas, que se encuentra antes de Efesios, y vamos a ir allí al capítulo número 4 y el verso número 6. 4:6 nos dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestro corazón el espíritu de su Hijo, que clama, Abba, Padre. O sea, el espíritu que Dios envió a nosotros, a nuestra mente, ¿verdad? A nuestro corazón, como dice la Biblia, fue el espíritu de su Hijo. Y ese espíritu de su Hijo es el mismo Espíritu Santo, es el mismo Espíritu de Dios. No hay diferencia allí, no hay confusión. Está bien claro. Seguimos leyendo, ya estamos finalizando. Verso número 24. Padre, que aquellos que me has dado estén conmigo donde yo esté, para que vean mi gloria, la que me has dado, por cuanto me has amado desde antes de la creación del mundo. Padre justo, aunque el mundo no te ha conocido, yo te he conocido, y ellos han conocido que tú me enviaste. Yo les di a conocer tu nombre, y seguiré dándolo a conocer, para que el amor que me has amado, ¿verdad? Para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos, concluye Cristo la oración
en este capítulo. Bien, mis estimados, vemos aquí lo interesante, ¿verdad? Lo bonito que es esta oración. Hay mucho más que decir de ella, pero por causa de tiempo no lo vamos a desglosar a profundidad como mereciera ser desglosado este capítulo. Pero vemos allí lo interesante, ¿verdad?, que se encuentran estas palabras de Cristo hacia sus apóstoles, hacia sus discípulos, pero no solamente a aquellos que vivieron en su época, sino también a nosotros y a aquellos que han de vivir después de nosotros, ¿verdad?, hasta el fin del tiempo. Aquellos que hemos de creer en Cristo por la palabra que Él nos dejó, ¿verdad?, y que ha venido de generación en generación. Y vemos allí algo muy interesante, y es que la salvación depende de conocer a Dios, ¿verdad?, el Padre, y de conocer a su Hijo Jesucristo, a quien Él envió a esta tierra, a salvarnos, a quien envió para rescatarnos, para derramar su sangre y morir por cada uno de nosotros, a morir por la familia humana, por la raza humana. Y tú te encuentras dentro de estas personas, ¿verdad?, que Cristo vino a salvar. Rogamos a Dios que nos ayude a apreciar esa salvación, para que cuando el tiempo no sea más, el sello del Dios viviente puede estar puesto en nuestra frente. Así que le digo a cada uno de ustedes muchas gracias por haber estado en sintonía en esta programación en el día de hoy. Y antes de despedirnos, le hago la invitación para que el próximo domingo estén nuevamente con nosotros en estos mismos canales, ¿verdad? Y en este mismo horario, de 9 a 10 de la mañana. Así que si ustedes tienen algún comentario, si ustedes tienen algún aporte o alguna pregunta con relación al tema en cuestión, pues con todo gusto ya en el transcurso del día o de la semana le podremos dar respuesta y compartirlo inclusive su comentario. Muchas gracias a cada uno de ustedes, esperando que el Eterno pueda bendecirlos ricamente. Hay algunos de ustedes que no puedo visualizar su nombre a menos que pongan algún comentario, pero los que están, ¿verdad?, los que han puesto algún comentario sí lo puedo ver y mencionaría su nombre. Tengo allí la hermana Paula Lucía Pierrot, tengo también a la hermana Smerlin, también tengo a Dorothy Wilmore, también tengo a la hermana Ingrid Margarita de la Paz, a la hermana Teresa Ventura, también tengo allí el hermano Wilson Javier Roa. Muchas gracias a cada uno de ustedes, esperando que el Eterno lo pueda bendecir grande y ricamente. Que tengan un maravilloso día y que el Señor pueda bendecirlo y darnos una semana maravillosa. Muchas gracias por todo y que la paz de Dios esté con ustedes. Terminamos con una oración. Gracias, Padre, por esta maravillosa oportunidad, rogándote, oh Señor, que tú nos bendiga y nos ayudes, Señor, a seguir en este camino. Que podamos conocerte a ti, oh Padre, y conocer a Cristo, y así, oh Señor, tú nos dé la salvación. Gracias por todo. Bendice a cada uno de las personas que estuvieron en sintonía. Ruego, Padre, por ellos, por su entorno y por su familia. Esto lo pido, Señor, en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, un maravilloso día y una semana exitosa.